como tuvimos ese día feriado, día viernes, se ha tenido que estructurar eso de las prácticas. Entonces, esta semana que hacemos nosotros de teoría, novena semana al nacimiento, se va a hacer la práctica de cuarta semana. Y luego la siguiente semana hacemos ya placenta, y la parte de placenta ya entra para la segunda unidad. Hasta la clase del día de hoy va a ser el primer examen. ¿No? Entonces, el examen lo vamos a diferir, bueno, estaba para acá, ¿no? Pero como quiera que esta semana recién se va a hacer la práctica, la siguiente semana tienen los juegos deportivos, y regresando a los juegos deportivos es el examen. Y también se va a hacer práctica de placenta, o sea, hacen el examen generalmente lo tomamos a eso de las 2:30 o 1 de la tarde. Entonces hacemos 1 hora y media, es el examen, no dura más, y luego continúan ustedes con su práctica. Y hace la práctica de placenta. Y ahí lo demás está ya encajado en la fecha. Bien, otra cosita que sí también les voy ya a pedir encarecidamente en esto de la práctica de la novena semana de sábado. En esta semana van a tener que traer ustedes unas panoplas, unos guantecitos, ¿no? Y una cinta métrica, de aquellas que se utilizan para el costumbres, ¿no? Entonces, no esa cinta que en otras oportunidades me esa cinta que es de carpintería, esa que es dura y importante. ¿Por qué? Porque van a trabajar con tejidos. Ojo, jóvenes, por favor. Ustedes son estudiantes de las ciencias de la salud, estudiantes de medicina. ¿Listo? Está totalmente prohibido tomarse fotos con los tejidos. Si no, yo los voy a retirar de la práctica. Lamentablemente ya no se hará práctica con estas muestras que tenemos de tejidos. Los tejidos son reales, no son maquetas. Y han podido ser personas como ustedes que en estos momentos han tenido la suerte, la bendición de haber nacido y de haber crecido y estar ahora estudiando en medicina, ¿no? Pero esos tejidos no tuvieron esa suerte. Y están en nuestro anfiteatro para que ustedes puedan estudiar. Tenemos tejidos en todos los estadios y vean ustedes cómo va avanzando el desarrollo. Pero no para que vayan a sus redes sociales. Esta semana hemos tenido práctica con otra especialidad y he visto varios videos en redes sociales colgados de los tejidos. Eso está totalmente prohibido. Esto va a los medios de comunicación y hay sanción para la universidad, por lo tanto hay sanción para el estudiante. Me dejo entender, ¿no? Por favor, esto coméntenlo con sus compañeros durante la práctica, que está totalmente prohibido tomar videos, fotos para que estas puedan ser publicadas. Pero sí pueden tomar fotos para adicionarlo en su guía. Que sea para estudios, sí, porque las tienen que adicionar colocando las características de estos tejidos con los cuales van a trabajar. Las incorporan en sus guías, eso sí. Pero para que salga públicamente, no, jóvenes, por favor, yo les vuelvo a recalcar, yo me entero, los estudiantes de medicina, eso, yo informo y tiene sanción. ¿Me dejo entender, no? Por favor. Y aparte de la sanción y que está prohibido, hay que tener respeto. Respeto por el material biológico que tenemos. Ustedes van a trabajar en anatomía también con algunas muestras, con cerebro y con corazones, que son de seres humanos que no, pues, por X motivo ya no están, pero que les está sirviendo para ustedes para poder estudiar. Eso tenemos que meternos en la cabecita, por favor, hay que tener mucho respeto. ¿En esto tenemos, jóvenes? Bien, entonces vamos a empezar con esto de la clase. El día de hoy, después de la clase, unos 15 minutos, hay una persona para darles una pequeña charla, orientación sobre lo que es la universidad, no sé qué tema más. Pero, por favor, nos quedamos un poquitito más y terminamos con esto de lo que es esta charlita. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que es la práctica? ¿Cómo está yendo la práctica? ¿Bien? ¿Mal? Sí. Todo bien. Si hay queja, por favor, me avisa. ¿Ha habido queja? No sé, le pregunto. Si hay queja, por favor, me avisa.
hemos visto, terminó el periodo embrional, ¿no? A la octava semana termina este periodo embrional. ¿Y por qué se caracteriza el periodo embrional? A ver, alguien que me diga algo. Que haya quedado en su cerebrito, ese 10% que les queda de la clase. Algo característico. Okay. ¿Qué ha pasado durante el periodo embrional? A ver. El desarrollo de los arcos faríngeos. Ya, está muy bien, se desarrollan los arcos faríneos, que son estructuras que aparecen a ambos lados de la cabeza para conformar posteriormente la región de la cabeza. A partir de los arcos faríneos se forma la cabeza. Muy bien. Y también mucho antes se dio la gasolación, que fue el nacimiento de las capas germinales. Eso es un evento importante, ¿no? Inclusive antes de llamarse embrioncito, el disco germinativo, que era el tipo bilaminar, pasa a ser trilaminar porque se forman las capas germinativas. Y eso es un evento muy importante que se lleva durante la tercera semana, formando las hojas germinativas, que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de ahí se formarán los tejidos, se formarán los órganos. Correcto, muy bien. ¿Algo más que recuerden? El citotropoblasto y el citotropoblasto. ¿Ah? Citotropoblasto y el citotropoblasto. Eso es anterior, ¿no? Al inicio de la segunda semana, terminando primera semana, cuando está en el estadio de mórula, pues se va a formar el blastocisto. El blastocisto está conformado por tropoblasto y embrioblasto, y es el tropoblasto el que va a diferenciarse en dos grupos de células llamadas el sincitio tropoblasto y el citotropoblasto. Y eso es ahí. Hay algunos autores que este periodo del disco bilaminar, porque hasta la tercera semana es disco bilaminar, sabemos que a la cuarta semana se lleva a cabo el plegamiento, no lo considera como la etapa embrionaria, lo considera como la etapa presomítica. Sabemos que durante la tercera semana se van a formar los somitas. Entonces, lo considera, por ejemplo, el libro de Arteaga, dice periodo presomítico. Si han leído el libro, para leer esa palabra. ¿A qué se refiere? Es el periodo antes de formarse los somitas. ¿Y a qué le llama periodo somítico? Cuando se forman los somitas y a partir de ahí va a haber el plegamiento. Entonces vamos a ver de que ya se le considera el periodo embrionario. Algunos autores o biólogos dicen que el periodo embrionario es cuando el disco germinativo adquiere esa forma tubular que tienen los seres humanos. Y eso ocurre durante la cuarta semana. Pero sabemos pues que desde el inicio hasta la octava semana es el periodo embrionario. ¿Qué otra característica tiene el periodo embrionario? Es que durante este periodo se han conformado todos los primordios de todos los sistemas que tiene el cuerpo. Entonces todos los sistemas respiratorio, digestivo, urinario, reproductor están ya conformados en su inicio. ¿Qué queda ahora? Que estos entren en funcionamiento, que terminen de madurar para que empiecen a funcionar. Hay algunos sistemas que ya así en forma rudimentaria, así como están muy primitivos, ya entraron en funcionamiento, como por ejemplo, ¿qué sistema? El circulatorio, el cardiovascular. Ese es uno de los primeros sistemas en funcionar. Y eso se debe a que hay mayor demanda de sustancias nutritivas. Por lo tanto, eso lo va a adquirir por medio de la sangre. Es un sistema que todavía el corazón no se ha formado. Vamos a ver cuando lleguemos a ver cómo se forma el corazón y los vasos sanguíneos. Van a ver ustedes que el corazón en ese estadio va a tener una forma de tubo. Así empieza a funcionar. Poco a poco va llevando a cabo sus plegamientos este tubo para conformar el corazón. Pero ya en su forma de tubo ya empieza a funcionar. ¿Listo? Entonces, sabemos que el periodo embrionario termina en la octava semana. Además, también sabemos de que existe un calendario de las características que se llama el calendario de Euclides o de Carnegie, que son estadios, ¿no?, en los cuales se han podido clasificar en este calendario, que va viendo características del avance del desarrollo durante el periodo embrionario. El estadio de Carnegie. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora qué ha pasado, porque dejamos a la octava semana.
¿Cuál es la característica externa que tiene el embrión? Pues vamos a ver de qué tiene, ya se le pueden tomar medidas, mediante ecografía se pueden tomar medidas. Y las medidas que va por la posición que tiene, curvada, tiene una posición de una C, va desde la parte más externa de la cabecita, que es la parte craneal, hacia la parte caudal, que es la longitud cefalocaudal, como es correcto. Entonces, se pueden tomar medidas, se pueden tomar perímetros de la cabeza, perímetros, longitudes, y podremos observar de que estas medidas cefalocaudales corresponden, ¿no?, a toda la longitud que tiene el embrión, pero vemos que de toda ella la mitad corresponde a la cabeza. Entonces habíamos dicho que es una gran cabeza con un cuerpo pequeñito. ¿Qué otra característica encontramos en el embrión? ¿Qué le pasa en el cordón umbilical? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el cordón umbilical? Acá hay un bultito que empieza a aparecer a fines de la sexta semana, pero habíamos dicho que vamos a esperar que se forme en la séptima semana. La hernia umbilical. Hay una gran hernia a nivel del cordón, en la base del cordón umbilical hay un gran bultito que se llama hernia fisiológica. ¿Por qué se produce esta hernia fisiológica? Porque el intestino delgado no tiene capacidad en el abdomen para formarse, porque el abdomen está siendo ocupado íntegramente por el hígado, que es una glándula muy grande. Entonces, por lo tanto, protruye hacia el cordón umbilical y ahí empieza a desarrollarse y forma este. ¿Cuánto tiempo va a permanecer ahí? Desde la séptima semana, octava, 9, 10. A fines de las 10 u 11, otra vez retorna a la cavidad abdominal porque ya hay mayor amplitud y se termina y se reduce la hernia fisiológica. Correcto, entonces vemos que terminando hay una hernia. ¿Qué pasa con los genitales externos? ¿Podemos ver diferencias entre masculino y femenino? No hay diferencia. Ojo. La diferencia se establece más o menos a las 12 semanas. Estamos terminando octava semana, no hay diferencias visibles, la palabra es visible, entre sexo masculino y femenino, aunque genéticamente ya sabemos qué va a ser. O sea, pero ese es el cordón umbilical. No, el cordón umbilical es diferente. Entonces, las diferencias de los genitales externos, masculino y femenino, no son visibles. ¿Listo? A partir de las 12 semanas recién puede haber diferencias. ¿Qué más? La colita ha terminado de desaparecer, ya no hay colita. Los deditos que estaban unidos por membranas ahora se han separado, todos los deditos están separados, aunque todavía los miembros no tienen una proporción adecuada al tamaño del cuerpo. Están formados, hay dobleces, hay el codo, la rodilla, pero todavía no adquieren esa proporción que deberían tener de acuerdo al tamaño del cuerpo. Eso lo va a adquirir ahora en el periodo fetal. ¿Listo? Entonces entramos al periodo fetal. Dios mío, ¿no? Periodo fetal. Bien. Entonces entramos hasta esta es la octava semana. Tenemos a una longitud cefalocaudal, ¿no?, con la mitad de ella correspondiente a la cabeza. ¿Qué cosa es el feto? El feto viene a ser, ¿no?, un ser que está en el proceso de desarrollo, y el proceso, este paso de embrión a feto se va a ir dando de forma gradual. En ese periodo ya ha concluido pues la morfogénesis, va adquiriendo, ¿no?, la morfología, todos sus sistemas. Los primordios ya se pueden reconocer en el feto. En esta etapa, el crecimiento corporal va a acelerar. Sabemos que en el periodo embrionario teníamos un embrioncito con una gran cabeza, pero ahora el cuerpo va a tener un proceso acelerado de crecimiento y un enlentecimiento del crecimiento de la cabeza. Eso quiere decir que ahora el cuerpito acelera su crecimiento y la cabeza va siendo cada vez más pequeña. No porque se reduce, ojo, sino porque el cuerpo empieza a desarrollar mucho más. Empieza a diferenciarse ya completamente los tejidos, que ya sus primordios han sido constituidos en el periodo embrionario.
se organizan los órganos y sistemas y empieza su madurez, tanto morfológica en forma como en funcionamiento. Es decir, los órganos que ya estaban los primordios, estaban ya los orígenes, ahora adquieren una forma definitiva y tienen que entrar en funcionamiento. Hay un aumento de peso, sobre todo a fines del embarazo. Si bien es cierto, poco a poco va desarrollando, va ganando en medidas el cuerpo, pero vamos a ver que al final de la gestación incrementa el depósito de grasa, por lo tanto aumenta el peso del fetito. Así entramos a la 9ª semana con un tamaño de la cabeza muy similar al tamaño del cuerpo. A las 12 semanas hay mayor aumento del tamaño del cuerpo. Ya a las 20 semanas se ha duplicado, la cabeza no está tan grande, el cuerpo ha ganado mayor longitud y la posición se va adoptando cada vez es más encorvada hacia fines de la gestación. Lo primero que tenemos que hacer durante el periodo es hablar de lo que es viabilidad. ¿Qué cosa es viable? ¿Qué cosa es viabilidad? Es un evento, un proceso mediante el cual pues el fetito tiene la probabilidad de sobrevivir si es que éste naciera o saliera del ambiente uterino. Entonces, ¿qué tan probable es que este bebito o este fetito sobreviva? ¿No? ¿Tiene probabilidad de sobrevivencia o no? Entonces, eso va a depender. Entonces, la viabilidad fetal trata de eso, de la probabilidad que tiene el producto, el fetito, de sobrevivir al ambiente extrauterino. Y cuando se adquiere esta probabilidad, se adquiere de acuerdo a la madurez de su sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque una vez que sale del ambiente extrauterino tiene que valerse por sí mismo. Eso quiere decir que sus sistemas tienen que estar organizados, tienen que estar maduros para que él pueda respirar por sí solo. ¿Listo? ¿Y cuándo lo adquiere eso? Cuando el pulmoncito empieza a elaborar una sustancia que va a ser llamada la sustancia tensioactiva o la sustancia surfactante pulmonar, que es la que va a ir madurando cada vez el pulmón y preparándolo para ese intercambio que hay con el ambiente, con el oxígeno. Si esto no ocurriera, si el pulmón no estuviera maduro, pues la probabilidad de sobrevivencia es mínima, se pueden morir. Y cuando se adquiere eso, hacia las 20 semanas, el pulmón ya empieza a elaborar estas sustancias surfactantes. Lógicamente que mientras más semanas pasen a partir de las 20 semanas, a las 21, 22, 24, 25, hay mayor cantidad de estas sustancias surfactantes y hay mayores probabilidades de sobrevivencia. Pero se dice que un feto es viable a partir de las 20 semanas. Mayores a 20 semanas, estamos hablando de 21 semanas. Mayor a las 20 semanas, el feto se puede considerar que es viable. Ya sabemos que es viable, ¿no? Es la probabilidad de sobrevivir. En peso sería mayor de 500 gramos. ¿Por qué el peso también? Porque hay algunas veces que durante el desarrollo fetal van a haber ciertos factores que van a influir en el crecimiento del producto del fetito, que van a causar de que este fetito no crezca o no desarrolle adecuadamente, por lo tanto no va a haber ganancia de peso. Puede ser que tenga 28 semanas y pese 500 gramos, puede ser que tenga 24 semanas y pese 400 gramos. Entonces el peso también es importante para la viabilidad fetal. Se dice que un feto es viable cuando pesa más de 500 gramos. Se dice que un feto es viable cuando es mayor a las 20 semanas. Ya sabemos por qué. ¿Listo? Cuando nace antes del momento adecuado, que son las 38 semanas que deben pasar para completar el desarrollo del fetito, pues van a ser considerados los nacimientos como prematuros hasta las 35 semanas, ¿no? Pueden ser considerados inmaduros, pues vamos a ver hasta las 28 semanas, antes de las 28 semanas, inmaduros, o pueden ser considerados como abortos
cuando nace antes de las 20 semanas. O sea que si un bebito nace a las 20 o 19 semanas, ese nacimiento se considera como un aborto. A partir ya de las 20, 21 semanas en adelante, se le considera como un nacimiento inmaduro, hasta más o menos las 26 semanas o 27 semanas. A partir de ahí se considera prematuro hasta las 35 semanas. A partir de las 36 semanas, 37 y 38 ya es un nacimiento a término, ya está maduro. Y si se pasa de las 38 semanas, se puede considerar todavía hasta 40 semanas, 2 semanas más. Si se pasara 3 semanas, ya eso es un nacimiento postmaduro. Ahora, ¿es peligroso llegar a esa etapa de postmadurez? Sí, porque aumenta el riesgo de morbilidad, es decir, de enfermarse y de mortalidad. Hay un aumento de la morbilidad y de la mortalidad mientras más se prolongue el embarazo. ¿Se dejó entender? Entonces hay que estar en el término adecuado. ¿Cuándo es el término adecuado? A las 38 semanas desde el momento de la fecundación, a las 38 semanas. Pero si tomamos como fecha la última regla, ¿cuántas semanas deben pasar para terminar la gestación? 40 semanas. ¿Listo? Así tenemos ya lo que es viabilidad fetal. ¿Cómo estimamos la edad del feto? Pues hay varias maneras de poder estimar. Uno, primeramente lo que la madre nos dice, ¿no? Tomar en cuenta la fecha de la última menstruación. Ese es el dato que nos va a dar la madre para poder calcular la edad gestacional. Y de acuerdo a esto, pues tenemos en el libro de Moore este calendario, esta tablita, ¿no? Tomando en cuenta la fecha de la última menstruación. Al término de la gestación tienen que transcurrir 40 semanas, en días tienen que transcurrir 280 días para todo el desarrollo. Hay diferencias entre los meses calendario y los meses lunares. Calendario, ¿por qué? Porque hay algunos meses que traen 30 días, 28 días, o traen 31 días, y se dice que en meses, desde la fecha de la última menstruación, son 9 meses, ¿no? Y en meses lunares correspondería a 10 meses lunares. Pero la edad más adecuada, la edad más exacta es tener en cuenta la fecundación. La fecundación es el inicio de la vida y para el término del desarrollo deben haber pasado 38 semanas, 266 días, 8 meses por 3 semanas y 9 meses lunares. ¿Listo? Esa tablita tenganla en cuenta porque a veces se me ocurre ponerlo en el examen. ¿Qué otras características debemos de tener en cuenta para estimar la edad del feto, ¿no? Las medidas. Nosotros hoy en día, con el avance de la tecnología, pues tenemos a la mano, ¿no? Lo que es las ecografías, ultrasonido. Por lo tanto, mediante esta técnica podemos tomar medidas, longitud cefalocaudal o vertexcoxis, perímetros, ¿no? Se puede estimar el peso del fetito, pues de acuerdo a eso hay tablas en las cuales nos orientan en qué estadio del desarrollo se encuentra. Por ejemplo, esta es una longitud, una ecografía que era una de las primeras que se podían hacer, que son en blanco y negro y que son planas, porque hoy día ya son tridimensionales, tomando longitudes. Acá tenemos la longitud cefalocaudal o cráneo-caudal. Acá tenemos la longitud del fémur, que es el huesito llamado fémur, también se puede medir para estimar, ¿no?, más o menos la edad del fetito. Estos son perímetro de la cabeza, este es el cráneo, perímetro de la cabeza, diámetros biparietales anteroposteriores. Los diámetros son los que nos permiten estimar. Y en su libro van a tener esa tabla con las semanas, ¿no?, las longitudes, la ganancia de peso, que también se puede estimar por la ecografía, y las características más resaltantes de acuerdo a esas semanas. Ojo aquí que a partir de las 20 semanas hacia adelante se le considera ya viable, ¿no? Puede sobrevivir. Mientras más tiempo pase, puede sobrevivir. En nuestro ambiente ya están sobreviviendo
bebitos mayores a 20 semanas, ¿no? 20, 21, 22, 23 semanas. Entonces, pero antes no, pues un bebito que nacía a las 21, 22 hasta 24 semanas era muy poco probable que este bebito sobreviviera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hijita que ha nacido a las 24 semanas. 24 semanas eran 5 meses con 3 semanas más o menos, casi 6 meses, ¿no? Y aquellos les hablo de acá hace como 30 años atrás, ¿no? La probabilidad de sobrevivencia pues era mínima. El médico me dijo a mí, el pediatra, ¿no? El neonatólogo me dijo, ni te hagas idea que sabrás sobrevivir porque en nuestros medios estamos tan pocos de instrumentos que es casi imposible. Pero hoy en día ya tiene 30 años, así que imagínense cómo es cosa también divina, ¿no? Pero los cuidados, las atenciones, pues hacen de que estos niveles de sobrevivencia sean mayores. En otros medios, en otros países más desarrollados, pues ya a partir de los 20 semanas ya pueden sobrevivir, ¿no? Por eso, por lo que es la tecnología. Ayuda también en cierta manera. Bueno, en su libro de Arteaga, que es el doctor Arteaga, es un médico mexicano, el cual toma más medidas en su tabla, coloca más medidas, y es una realidad muy parecida a nuestro país, porque en México con Perú son muy parecidas las realidades. Sin embargo, Moore es un libro de Estados Unidos en los cuales pueden haber ciertas diferencias respecto a las medidas, me estoy refiriendo, ¿no? Entonces acá el libro del profesor Arteaga toma longitudes cráneo-rabadilla, CR, cráneo-rabadilla o cráneo caudal, diámetros cefálicos, tienen ustedes el torácico, abdominal, longitud del brazo, longitud del antebrazo, longitud de la mano, del muslo, de la pierna, del pie. Entonces hay mayores medidas. Y las medidas que tiene son más reales con nuestro país. Por eso es que se coloco también esas medidas. ¿Cómo? No es ¿para qué les coloco estas tablas? No para que se aprendan todos esos números, sino para que en el momento de la práctica, que ustedes van a tomar medidas, porque lo que van a hacer con la práctica, con los proyectos, es identificar en qué estadio del desarrollo se encuentra. Para eso van a hacer su cinta métrica y van a tomar, solamente uno va a manipular, y el que va a tomar, el otro va anotando. Y tomarla, ¿por qué? Porque algunas veces, como son muestras que acá tienen, yo llevo enseñando más de 25 años, y eso debe estar más antes todavía, entonces están sumergidas, están conservadas, sumergidas en el pulmón, algunas veces le agarran el bracito y se quedaron con el bracito en la ya no sirve esta muestra porque está incompleta. O le agarran el dedito y ya le sacaron el dedito. Entonces hay que tratar con mucho cuidado porque es una muestra que está muchos años. Sirve para el estudio, sí, pero solo uno va a tener una bandejita, solo uno va a tomar medidas con sus guantes, lógicamente, tomar medidas de la pierna, medidas del muslo, medidas del perímetro de la cabecita, entonces longitud cráneo caudal, para que puedan ustedes con estas tablas identificar en qué semana se puede encontrar ese feto. Y una vez ya salió de semana, ya podemos saber en qué está el detalle. Claro. Carney no, porque Carney solamente es para el periodo embrionario, nada más. Para el periodo fetal no, son estas tablas en las cuales pueden identificar en qué semana se van a encontrar. Carney solamente para el periodo embrionario. Hay que traer nuestra cinta entonces. Sí. Ahora, también debemos saber que la gestación se divide por trimestres, 3, 6, 9, primeros 3, segundos 3 y terceros 3. ¿Qué características hay durante el primer trimestre, los primeros mesecitos, ¿no? Hay un desarrollo en estos primeros 3 meses de todos los principales sistemas. Y ya en el segundo trimestre, pues hay mayor crecimiento del feto y es posible poder detectar anomalías congénitas si es que se presentaron. En el tercer trimestre ya hay mayor ganancia, mayor crecimiento y mayor maduración. Las medidas se pueden tomar ya proporcionales y también
el peso que va adquiriendo el fetito, ¿no? Vamos a ver que va a ser cada vez mayor. Esas son las medidas que ya las he mostrado al inicio: diámetros, biparietal, longitudes de fémur, longitud de falocaudal. Y ahí tienen ustedes también otra tabla en la cual van tomando las medidas y la ganancia del peso. Y empezamos a ver ahora las características más resaltantes, ojo, más resaltantes semana a semana. Semana de las 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver qué características ocurren durante esta semana. Novena semana. Las características que tiene el feto, ahora lo vamos a llamar feto, ya no lo vamos a llamar embrión, a la novena semana son muy similares a las características que tenía a la octava semana terminando el periodo embrionario. Es una cara muy ancha, ya tiene más o menos una morfología humanizada, no está totalmente, porque es una gran cabeza. Los ojos no están en posición anterior como los tenemos nosotros, sino están en posiciones laterales. Entonces todavía tiene que terminar el desarrollo de la carita. La cabeza es la mitad, la cara es ancha, los ojos separados. Además, las orejitas, que deberían estar a la altura del ángulo externo del ojo, tienen una posición baja. Todavía está en posición baja. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Todavía crecer la cabecita y ir adecuándose en su posición las orejitas. Los párpados están cerrados. Si bien es cierto, los miembros superiores e inferiores ya están formados, pero todavía son cortos, les dije, en relación a la proporción que va a tener el cuerpo. Todavía a nivel del ombligo se puede observar ¿qué cosa? La hernia umbilical. Les dije que iba a prevalecer ¿hasta cuándo? Hasta más o menos la 10ª u 11 semana, en la cual esta se va a reducir. ¿Qué pasa con los genitales a la 9ª semana? Todavía no se pueden mostrar diferencias en los genitales. A partir de las 12. A partir de las 12 semanas. Aparte acá, si ustedes ven en este petito, hay una gran mancha en el abdomen. ¿Lo ven ahí? La mancha oscura. El abdomen es pequeño y está siendo ocupado por ¿quién hemos dicho? Por el hígado. Y el hígado va a tener una función muy importante al inicio de este periodo, porque va a ser formador de células sanguíneas y esa función se llama hematopoiesis o eritropoiesis. ¿Listo? Formador de células sanguíneas. También ya a la 9ª o 10ª semana, entre la 9 y la 10ª semana, el riñón, que también está en proceso de maduración, empieza a formar ya una cierta cantidad de orina. Internamente, a nivel de la vía respiratoria, el aparato respiratorio, se van formando las primeras cuerdas vocales. Esas son características que resaltan la 9ª semana. Que tenemos a un embrioncito, vemos acá, ¿no?, la región de los miembros. Lo mismo la hernia umbilical, miren la hernia fisiológica. 11 semanas. Hemos llegado a las 11 semanas, 10 u 11 semanas. Ya la cavidad peritoneal ha aumentado de su espacio, por lo tanto, la hernia empieza su reducción. Por lo tanto, los intestinos retornan otra vez a la cavidad abdominal. La longitud occipucio-caudal o occipito-caudal también se ha duplicado comparado a la 9ª semana. Aparecen los llamados centros primarios de osificación. ¿En qué consisten esto? A ver, todos los huesitos, el esqueleto que se ha formado en relación al testículo, hasta este momento tiene fontes de cartílago para formar un hueso, que lo vamos a ver en la parte de la segunda unidad. Van a ver de que para que se forme un hueso hay dos maneras: a partir de un cartílago y a partir de un tejido membranoso. Todos los huesos que forman el esqueleto no se van a formar de igual manera. Los huesos largos se forman a partir de un modelo de cartílago, mientras que los huesos planos, como por ejemplo los huesos de la cabeza, se forman a partir de un tejido fibroso. Por lo tanto, en estos momentos los huesos largos van teniendo centros primarios de osificación.
¿Qué consiste esto? Que estos huesitos que son cartílagos empiezan a formar puntos de osificación que van a permitir formar células óseas posteriormente, ¿no? Empiezan a formarse los huesitos. Los miembros superiores alcanzan ya su longitud final en relación al tamaño del cuerpo, no la final al momento del parto, sino proporcional al cuerpo. Todavía los miembros inferiores siguen siendo cortos. Recuerden que en el proceso de desarrollo miembro superior siempre antecede al desarrollo de los miembros inferiores. Los genitales externos ya a las 12 semanas se pueden evidenciar, ¿no?, las características o diferencias entre el sexo masculino y femenino. Ya podemos notar esa diferencia. Si hasta este momento el hígado, a partir de la 9ª, 10ª, 11 semanas, tiene esa función hematopoyética, esta empieza a disminuir y va a aumentar la función hematopoyética del vaso. El vaso también, ¿no?, entra en esta función. Se van estableciendo algunos productos de desecho que tiene el feto y estos van a ser eliminados a través de la membrana placentaria hacia el torrente sanguíneo. Entonces son características entre las 11 y 12 semanas. Ahí tenemos un fetito de 12 semanas. También ahí se establecen las características de los genitales. Y estamos a las 13 a 16 semanas. En esa semana se caracteriza, ¿por qué? Porque el crecimiento del cuerpo va a acelerar, va a ser mucho más rápido. La cabeza enlentece, dice el libro, pero en realidad entre comillas, no enlentece, sino que pasa con el cuerpo, acelera su crecimiento. Los miembros inferiores que estaban cortos ahora se tornan ya en proporción de acuerdo al tamaño del cuerpo. Recuerden que antes ha sido primeramente miembros superiores. Entre las 12, 13 y 14 semanas se puede establecer la diferencia sexual. Si la madre preguntara, ¿qué va a ser mi bebé?, se puede establecer a partir de esa semana ya, ¿no?, el sexo, se puede determinar el sexo del bebé. Tenemos ahí, es un fetito, con miren ese abdomen, con esta textura, es el hígado. Semana 14. El hígado, ¿en qué semana aparece el bebé? Eso, recuerdo el desarrollo del tubo digestivo, vamos a ver que debe aparecer a eso de las 8 semanas, 7 semanas, vamos a verlo posteriormente cuando tenemos solamente tubo digestivo. ¿Ya? La semana 14, en la semana 14, que ya estamos en el periodo fetal, va el fetito a tener ciertos movimientos. Estos movimientos que inicialmente eran espontáneos a fines del periodo embrionario, había movimientos pero eran espontáneos, no eran movimientos regulados. En ese estadio ya estos movimientos pueden ser coordinados. ¿Y qué nos lleva a pensar esto de la coordinación de sus movimientos? Hay madurez del sistema nervioso. El sistema nervioso es el que regula, ¿no?, el movimiento corporal, por lo tanto hay cierta madurez. Todavía estos movimientos, que son muy mínimos, no pueden ser percibidos por la madre todavía no percibe estos movimientos. También a nivel de la región ocular, que los párpados están cerrados, se puede evidenciar estos movimientos oculares. En la región de la cabeza se establece el patrón del cuero cabelludo, es decir, que empiezan a formarse vasos sanguíneos y que estos van a establecer ahí la formación del cuero cabelludo. En las 16 semanas, si fuera sexo femenino, sus ovarios ya empiezan a constituir los folículos, ¿no?, primordiales, folículos que van a contener en su interior a las células germinales llamadas ovocones. En esta semana, a las 16 semanas, los ojos que estaban en posición lateral por crecimiento de la cabeza y por crecimiento corporal, estos van a tender a ser anteriores. Y las orejas tienen ya su posición definitiva. Continúa la osificación activa en la mayoría de los huesos que constituye el esqueleto. Entre las 17, 18, 19 y 20 semanas, recuerden, 20 semanas todavía si nacieras va a ser considerado como un aborto. Hasta las 20 semanas es considerado como un aborto, pero ya tiene características humanas o no. Sí. Totalmente establecidas, sí. Totalmente establecidas.
Vemos que tiene movimientos coordinados, ¿no es cierto? Entonces ya su sistema nervioso está madurado. ¿Cuáles son las características en este periodo? El crecimiento de la cabeza va a ser lento. Las extremidades han adquirido sus proporciones definitivas de acuerdo al tamaño que tiene el cuerpo. La madre en este estadio de 17 hasta las 20 semanas puede percibir los movimientos de su bebito, de su fetito. Ya los movimientos pedalitas cada vez son más coordinados y pueden ser perceptibles por la madre. En la superficie del cuerpo de la piel del fetito aparece una sustancia grasosa. Esa sustancia grasosa recibe el nombre del vernix o vernix gaseoso, así se llama. Es una grasita corporal que va a ir cubriendo toda la piel del fetito poco a poco, producto de la secreción de las glándulas sebáceas. Además que contiene células descamadas de la piel y se va posicionando sobre la superficie con la finalidad de proteger la piel del fetito a la acción que pueda tener el líquido amniótico sobre su piel. ¿Listo? Además que también ayuda a que pueda mantener estable su temperatura corporal. Lo aísla, ¿no?, de las membranas y permite en cierta manera amortiguar los movimientos. Entonces, tiene varias funciones lo que es el vernix gaseoso. ¿Qué cosa es? Un material líquido, ¿no?, que se superpone en la piel. Ahora, esta posición que va a tener esta sustancia grasita va a ser ayudada porque a nivel de la piel se van a ir formando pequeños folículos pilosos, es decir, van apareciendo un pelito, es un vellito muy finito y delgadito que empieza a aparecer en la superficie corporal. Ese vellito fino se va a llamar lanugo. Ahí se llama lanugo. El lanugo es un vello muy suavecito, muy delgadito, muy pequeño y fino, que empieza a aparecer primeramente a nivel de las cejitas, en el labio superior y luego se va distribuyendo por toda la superficie. Y esto va a ayudar a que la grasita corporal pues se adhiera en la piel del fetito. Entonces vemos ahí que empieza a formarse este vernix gaseoso. A las 18 semanas, si fuera sexo femenino, ya el útero se ha formado, la vagina también ha canalizado y el ovario sigue teniendo folículos primordiales con sus ovogonias. ¿Qué más aparece durante las 20 semanas? Todavía, recuerden, acá es considerado su nacimiento como un aborto. A partir de acá se va a considerar viable. Aparece una grasa parda. A diferencia del vernix gaseoso, también es tejido graso, solo que esta grasa parda se ubica por debajo de la piel. Recuerden que el vernix gaseoso es sobre la piel, la grasa parda es debajo de la piel y esto se produce por oxidación de los ácidos grasos. Aparece en la región de la nuca, aparece en la región retroesternal, a nivel de la región del tórax, puede aparecer en la región suprarrenal también. Entonces, ¿con qué finalidad? También de ayudar a que se mantenga estable la temperatura corporal. Si fuera varoncito, en este momento los testículos que se han formado en la cavidad abdominal, estos empiezan su descenso. Entonces, tanto los ovarios como los testículos se desarrollan inicialmente al interior de la cavidad abdominal. Solo que los ovarios en su descenso van a llegar solamente hasta la cavidad pélvica. Sin embargo, en los varones, estos tienen que salir del cuerpo y ubicarse en sus bolsas escrotales. Y a las 20 semanas, los testículos empiezan su descenso. Cuando lo concluyen, aproximadamente a las 33 semanas. A las 33 o 34 semanas, ya los testículos han descendido y están ubicados en sus bolsas escrotales. En el momento del nacimiento, que es las 38 semanas, pues uno de los exámenes que se hace es verificar si las bolsas escrotales de bebito que recién ha nacido están ocupadas por sus testículos. ¿Por qué? Porque algunas veces este descenso puede quedar en el camino.
¿Cómo va a descender? Por la pared posterior de la cavidad abdominal, va a ser guiado por un ligamento, va a ir descendiendo, entra en el conducto inguinal y sale del cuerpo a través del conducto inguinal hacia las fosas escrotales. Algunas veces uno de ellos se queda en el camino, se puede quedar en el interior del conducto inguinal y eso se llama criptorquidia. ¿Qué cosa es criptorquidia? Es la falta de descenso de los testículos. Puede ser unilateral de un lado o puede ser bilateral cuando afecta a los dos testículos. ¿Listo? Ahora, ¿eso será perjudicial para el bebito? Sí. Posteriormente, ¿por qué? ¿Por qué están los testículos fuera del cuerpo? ¿Por qué creen? A ver, ¿qué sale? Por la temperatura. ¿Qué pasa a la temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? Para la formación de los espermatozoides. Tiene razón, es cuestión de usar un poquito de lógica, ¿no es cierto? Ahora, para que se desarrollen adecuadamente los espermatozoides necesitan de una temperatura algo, unas décimas o centésimas inferior a la temperatura corporal. ¿Qué pasaría si los testículos quedan en el interior del cuerpo? Pues esta persona tiende posteriormente a llevar a cabo procesos de infertilidad. Los espermatozoides no se van a desarrollar adecuadamente. Entonces es por eso que tienen que estar fuera de cuerpo. Bien. Estas son imágenes que yo lo obtuve de internet, de la web, de una persona, de una mamá, bueno, que publicó las fotos de su bebé, que nació a las 19 semanas, ahí dice el nombre del bebito, 19 semanas, y las hizo públicas con la finalidad de llamar a la conciencia sobre lo que es el aborto. Usted sabe que esta palabra, el aborto, es muy controversial. Hay algunos países, hay algunas mujeres o personas que están a favor del aborto. Hay otros países que también no. Hay unos países que sí está, ¿no?, estipulado lo que es el aborto. Entonces, no está legal el aborto. En nuestro medio país no es legal, ¿no? Entonces, ella hizo públicas estas fotitos porque su bebé nació vivo. Nació vivo, estuvo vivo un periodo, un tiempo, y luego falleció. Entonces, ella lo hacía con la finalidad de que nosotros podamos observar la morfología, las características, la manito, los piececitos, todo, ¿no? Para poder, ¿no?, en cierta manera hacernos pensar de que, si bien es cierto, las personas que están a favor de lo que es el aborto y dicen yo soy dueña de mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿no? Sí, puede hacer con su cuerpo lo que uno quiere, pero este ser es un ser independiente. Depende de ti, pero es un ser, ¿no?, que va a depender para su desarrollo, pero es totalmente independiente. Entonces, tiene derecho a la vida. Entonces dicen ellas de que los abortos son un grupo de células. No es un grupo de células, es un ser humano. En miniatura, lo que le falta es terminar de madurar y nacer, ¿no es cierto? Entonces ella, por eso es que hizo públicas estas fotos, en cierta manera, para que tomemos conciencia de lo que se llama aborto, porque todavía a las 19 semanas si naciera, ¿cómo se le considera? Como un aborto, ¿no? Entonces, para tomar conciencia sobre lo que es diga. Más o menos debe tener a unos 15, a las 20 semanas debe tener más o menos 15, la mitad del tamaño. Al final de la gestación debe tener unos 30, 35 centímetros. Más o menos unos 15 o 16 centímetros. Más o menos ese tamaño, ¿no? Profesora, ¿y su hijo a los cuántos meses nació? ¿De qué? ¿Mía? Sí. La mía, 24 semanas. Sí, un poquitito más. Cuando nació la mía pesaba solamente 900 gramos. El peso a término de un fetito va a 3 kilos, ¿no? 3.000 gramos. 3.000 gramos en nuestro medio es de 3.000 a 3.500, ¿no? Y la mía nació con 900 gramos. ¿No? Y ahí fue dando poco a poco su pesito. Milagro. Esto es el anugo. ¿Se puede ver el vellito? ¿No?
El vellito finito que está en el cuerpo se llama laringo, que posteriormente al nacimiento puede prevalecer todavía en el momento del nacimiento. A veces eso cae, degenera, se cae porque son los primeros folículos pilosos, cae antes del nacimiento, pero puede prevalecer posterior y luego degeneran y van cayendo, ¿no? Ese es el vermis gaseoso, ¿no? Es la grasita que aparece sobre la superficie del cuerpito. Antes, cuando yo recién hacía mis prácticas, se producía el nacimiento, pues sabes que soy obstetra de profesión, y se producía el nacimiento, y todos estábamos aquí en nacimiento con nuestro cartoncito, ¿no? Esperando para que se produciera el nacimiento, y todos le pasaban al dedito, le barrían, ¿no? La grasita. Eso está totalmente prohibido. Porque dicen que esa grasita tiene poderes que es regenerativo de la piel. Entonces se echaban en las cicatrices y las manchitas, a todos se echaban, ¿no? Entonces, para las manchitas, para las cicatrices. Pero ahora está totalmente prohibido, eso es penado, entonces no se puede hacer. ¿Y cómo le sacan? ¿Ah? No, solamente es grasita con jaboncito, cuando los bañas solito cae. No se absorbe. No, Pero se ¿por qué no cae. reutiliza? ¿Ah? El cuerpo de bebé no lo absorbe. No lo absorbe porque eso lo aísla, es un aislante, ¿no? Cuando lo bañan, que lo bañan con su jaboncito, entonces ahí sale, ¿no? Porque la grasa se disuelve con el jabón. ¿Qué pasa a partir ya de la semana 21 hacia la semana 25? Ya estamos hablando de viabilidad. Hay mayor aumento de peso, la piel todavía está arrugadita, es translúcida, pues está rosadita. Si naciera, bueno, tiene ciertas probabilidades, ¿no? ¿Puede sobrevivir? Bueno, sí, a partir de las 21 semanas. ¿Por qué va a poder sobrevivir? Porque está produciendo sustancias surfactantes, pero todavía no está en niveles óptimos, está empezando a producir. Si naciera, puede sobrevivir en otros medios, ¿no? Aunque ya no es medio también como el caso de mi niño, ¿no? A las 21 semanas hay mayores movimientos oculares. Todavía los párpados están cerrados, pero existen mayores movimientos que son perceptibles por ecografía. 22 y 23 semanas. Acá va a haber una respuesta a un estímulo. Si en el abdomen de la mamá, en el momento de la ecografía, se le hace un ruido fuerte y se le estimula, el bebito hace un sobresalto. Esa es una respuesta de su sistema nervioso a un estímulo. Entonces, por lo tanto, hay respuestas de parpadeo y también de sobresalto. A las 24 semanas, mire, ya hemos avanzado 24 semanas, ya las células del pulmón llamados neumocitos tipo 2 están produciendo mayores cantidades de ¿qué sustancia? Surfactante. Y entre las 26, 27 y 28 semanas, ojo, lo repito, 26, 27 y 28 semanas, los niveles de sustancia surfactante están siendo óptimos. Eso quiere decir que la cantidad de surfactante que hay está siendo adecuada para que si es que se produjera el nacimiento, tiene grandes probabilidades de sobrevivir. Pero recordemos que para que uno sobreviva no basta esta sustancia surfactante. Tiene que integrarse el sistema respiratorio con los demás sistemas, ejemplo, el sistema nervioso. Si no hay integración entre estos sistemas, el sistema nervioso inmaduro, que todavía no va a terminar de madurar, inclusive en el momento del nacimiento, la maduración del sistema nervioso todavía acarrea mucho tiempo posterior al nacimiento. Si no hay esa integración, pues la probabilidad de sobrevivencia también es poca, ¿no? ¿Cómo integra el sistema nervioso? Pues el bebito tiene que hacer movimientos respiratorios dentro del útero, aunque no respira, pero su sistema nervioso lo estimula a llevar a cabo estos movimientos. El tórax empieza a hacer contracciones de sus músculos respiratorios. Eso le va a ayudar ¿para qué? Para que en el momento del nacimiento pueda contraerse y aspirar el aire para la no oxigenación. Entonces sabemos que a pesar de que ya a las 24 semanas hay grandes niveles de sustancias surfactantes, pero todavía está siendo inmaduro. Las uñas ya se han conformado en los deditos
Vamos a ver qué sucede entre las 26, 27, 28 y 29 semanas. Hay mayor capacidad respiratoria, se puede producir un intercambio gaseoso adecuado en la siera, hay mayor desarrollo de los pulmones, hay mayor vascularización, mayores vasos sanguíneos en los pulmones. El sistema nervioso puede llevar a cabo movimientos respiratorios, también controla mejor la temperatura corporal. Ya empiezan a aperturarse los párpados, que estaban cerraditos, que podía haber movimientos oculares, pero ahora se aperturan a partir de las 26 semanas. Se establece ya mejor o más visible el cabello, el anugo sigue persistente. Aparecen las uñas ya en los pies, que anteriormente eran las manitos. La grasa subcutánea se va haciendo más notoria, por lo tanto hay un 3.5% que corresponde a esta grasa en relación al peso que tiene el fetito. Inicialmente habíamos visto que el hígado cumplía esta función hematopoyética. Posteriormente se integró ¿quién? El vaso. Pero ahora, a las 26 semanas, estos órganos disminuyen un poco su función hematopoyética y entra a tallar lo que es la médula ósea roja de los huesos. Entonces ahora esta médula ósea va adquiriendo mayor función hematopoyética comparado con estos órganos. ¿Qué pasa entre las 30 y 34 semanas? ¿Qué sucede? Aquí hay el llamado reflejo fotomotor pupilar, en el cual a través del abdomen pues, se puede hacer una estimulación luminosa y hay una dirección del ojito hacia donde se hace ese estímulo. Eso se llama reflejo fotomotor. La piel ya no es tan translúcida, ahora es más opaca, es rosada, es lisa, inicialmente era arrugadita. ¿Por qué va siendo lisa? Porque va adquiriendo cada vez mayor grasita corporal. Las extremidades se notan cada vez más redondas por acumulación de grasita, hay mayor peso corporal y la grasa corresponde aproximadamente al 8% de la grasa corporal. Si naciera en este momento se llama prematuro. Ese es el tamaño y proporción. Y llegamos al fin de la gestación. Entre las 35, 36, 37 y 38 semanas. En las 35 semanas se va a notar otro reflejo. Ya estamos viendo cuántos reflejos se han notado. En este caso, este reflejo se llama aprehensión. El reflejo de aprehensión. ¿En qué consiste este reflejo? A que la palmita de la mano del fetito, ¿no? El que está en movimiento en el líquido amniótico, cuando algo toca la palma de la mano, tiende a cerrarla fuertemente. Suponiendo que puede ser ese algo, puede ser el cordón umbilical, está flotando en el líquido. Cuando el cordón umbilical hace contacto con la palma de la mano, el dedito cierra automáticamente y comprime, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en este momento? El dedito deja de recibir sangre, oxígeno y suelta. Otra vez toca, otra vez aprieta, y así puede estar. Ese se llama reflejo de aprehensión. Eso se llama intento de suicidio. Intento de suicidio. Septiembre. A las 36 semanas, ya estamos llegando a fines, 36 semanas, la medida del perímetro de la cabeza es similar a la medida que tiene el perímetro abdominal. Es decir, si tomamos una medida ecográfica, este perímetro de la cabeza es muy similar a nivel de la medida del abdomen. Pero posteriormente, a fines de la gestación, ya la medida del abdomen va a ser mucho mayor. ¿Listo? A las 36 semanas, el peso corporal, el 16% corresponde a la grasa. Ya se tiene que establecer la fecha probable del parto. A esta etapa, la 36, ya tenemos que pensar en qué momento va a ocurrir el parto y prepararse para el parto, ¿no? Pueden haber algunos síntomas o signos de posmadurez. ¿A qué se refieren estos signos de posmadurez? A que algunas veces la mamá, ¿no?, puede tener error en determinar su fecha de última regla. Cuando eso ocurre, lógicamente que también va a haber un error en el cálculo de la edad gestacional.
Y pueden aparecer estos signos de posmadurez, ¿no? ¿En qué consisten estos signos? En que las uñitas han crecido mucho, sobresalen desde los deditos. El líquido amniótico también disminuye, la placenta se envejece, porque para que llegue al término la placenta también tiene un periodo, ¿no? Y se va a ir envejeciendo. Entonces pueden aparecer estos signos. Llegamos a las 37 semanas. La longitud del tamaño del pie va a ser mayor que la longitud del fémur, posteriormente el fémur va a ser más largo. Hay un enlentecimiento del crecimiento corporal. Lo que ahora va a suceder en este estadio, en esta semana, es de que no crece en longitud, pero sí gana peso. ¿Cuánto de peso gana? Miren ustedes, 14 gramos por día. 14 gramos por día va a ser el aumento de la grasita. En este estadio, más o menos la longitud cráneo-caudal abarca de unos 36 centímetros, más o menos, ¿no? En los casos del peso, pues el peso va a variar a fines de la gestación entre 3 kilos o 3.000 gramos hasta 3.400 o 3.500 en nuestro medio. Ojo, digo acá en zonas en las cuales estamos a la altura del mar, ¿no? En lugares donde son nuestra serranía, por ejemplo, donde hay mayores alturas, estos pesos van a ser menores, y esto es por la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro medio, si naciera un bebito con 2,5 kilos o menos de 2,5 kilos, a nosotros nos llama la atención por el bajo peso, porque normalmente es que los niños nazcan con 3 kilos, 3 kilos 400, 3 kilos 500, 3 800, 4 kilos, 4 kilos 500, así nacen en nuestro medio, ¿no? No sé cuántos ustedes han pesado, seguramente el mayor, yo, 2,500. ¿Quién nació con más de 3 kilos 500? Hay bebitos que nacen mayores a 4 kilos. Eso es tomaron desde chiquitos. Pero la altura es menor a los 2.500, hasta de 2.000 a 2.500. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los pelos hombrecitos van a ser de mayor longitud comparado con las mujercitas. ¿Tienen algo posterior? No, ¿no? A la clase. Tenemos un hueco. ¿Un qué? Un hueco. Tenemos un hueco. Ah, ya sí, pero vamos a tener una charla que tiene que quedarse. Solamente son 15 minutos, no se vayan. No se van porque los voy a tomar en lista. Ya. ¿Quieren ver un parto por cesárea? Sí. Aquí ustedes, este es el mismo momento, en el momento de... Te llega mucho esta parte. Este es el mismo nacimiento en el momento de que se produce el nacimiento y pues unos momentos posteriores. Noten ustedes la coloración que tiene. Cuando nace un bebito, nace algo azulado, algo medio moradito, ¿no? A veces nace totalmente moradito y luego uno mira cómo poco a poco la piel se va tornando rosadita. Acá ya está rosadito. Eso se llama cianosis. Por la falta de oxígeno. Se llama cianosis, porque justamente como dice compañero, por falta de oxígeno. Poco a poco la piel va oxigenando y uno cuando lo observa está moradito y poco a poco como va coloreando la piel así rosadita. Entonces, y eso es porque justamente pues recién está ingresando oxígenos hacia lo que es su cuerpito, ¿no? Bajo peso al nacer, vamos a ver un parto por cesárea. Bajo peso al nacer, ¿por qué se produce una falta de la ganancia de peso? Hay muchos factores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por embarazos múltiples. Hoy en día de que, con esto de que se pueden tener embarazos múltiples cuando hay problemas de fertilidad en las parejas, se hace una fertilización in vitro y luego se introducen los embriones, no se introduce un solo embrión, se introducen de 3, 4 o 5 embriones para ver que uno desarrolle, ¿no? Y cuando hay pues embarazos múltiples, pues la ganancia de peso no va a ser adecuada, va a ser siempre objetos pequeñitos. Ahora, también se puede dar este problema cuando la placenta se ha envejecido y no cumple la adecuada función que debe tener la de proporcionar oxígeno, nutrición al fetito. Eso se llama insuficiencia placental. La placenta no es suficiente, por lo tanto se deteriora y causa este problema, ¿no?, de poder brindar nutrición.
Cuando hay infecciones, cuando también hay anomalías cardiovasculares en la madre, cuando la madre está desnutrida, y también ciertos agentes teratógenos. Y acá nos vamos a detener un poquito. Cuando la madre es fumadora, aquellos que les gusta fumar, en nuestro medio ya no hay fumadores, en la universidad está prohibido. La universidad es una universidad saludable, está prohibido, no se debe. Inclusive ya las reuniones que se hacen a nivel de la dirección, pues cuando se hacen esos brindis que se hacen, ya no, antes se hacía con pisco sour, ahora ya no, se hacen con jugo, ¿no? De verdad, ya se hacen los brindis con jugo, ya no hacen con licor. Entonces, estos agentes teratógenos pueden causar un efecto, ¿no?, en la etapa fetal y en el crecimiento, no dejan que gane peso, ¿no? Por ejemplo, el tabaco, las drogas también, pues, pueden causar este efecto. A ver, ¿qué más tenemos para colocar el videito del parto? Vamos a calcular la fecha esperada del parto. ¿Cómo calculamos la fecha probable del parto? Ya, chicos, a ver, presten atención. Antiguamente, cuando no había la tecnología perinatal, así se llama, tecnología perinatal, es una serie de eventos, de procesos, de técnicas que se tienen en cuenta hoy en día para lo que es la evaluación de la gestante. Esa técnica se llama gestograma, así se llama. Es un círculo, son dos círculos que giran y que tienen fechas, tienen números, como ustedes ven, en el cual está la fecha de la última menstruación comparado, que es como un calendario, y nos da automáticamente las 40 semanas. Entonces, todos hablamos el mismo idioma. Entonces, todos usan un gestograma. Entonces, antes era, ¿no? Unos calculaban de acuerdo a un mes, otros calculaban de acuerdo a otro mes. Habían varias reglas para calcular. Una de las reglas se llamaba Naquel, entonces, en los cuales, pues, a la fecha de la última menstruación se le restaba 3 meses, se le sumaba un año, luego 7 días, había otras reglas que sumaban menos días, 3 días, así que había mucha diferencia en el cálculo de la fecha probable del parto. Entonces, ahora con esta tecnología, todos establecen la misma fecha. Entonces, hagan un ejercicio sobre eso, sobre todo en aquellos meses en los cuales hay diferencias de días, con 31 días, 28 días como febrero, para hacer el cálculo de la fecha probable del parto. ¿Qué más tenemos? Estos son signos de posmadurez. Signos de posmadurez. No sé si ustedes lo notan. Hay una coloración amarillenta verdosa en la cabeza del bebito, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque recuerden que el bebito está en el interior bañado con líquido amniótico. Y el líquido amniótico es claro como el agua, transparente como el agua, es como el agua. ¿Listo? Pero cuando el bebito pasa del término de la fecha en la cual debe nacer, pues este bebito va a ir eliminando en su sistema digestivo heces, que las primeras heces del bebito se llama meconio. No sé si está ahí. ¿Está la palabra? Sí. ¿Sí? Esta palabra meconio está en relación a las heces que hace el bebito al momento del nacimiento. Y esto se estimula su sistema digestivo cuando hay un problema de sufrimiento del feto. Y elimina las heces al líquido amniótico. Mientras más heces haya, más oscura se torna el líquido amniótico. ¿Qué coloración tiene el meconio? Tiene una coloración oscura, verdoso, como fuera verde petróleo, así oscuro, y pastoso. Esas son las primeras heces que elimina el bebito. Eso es normal cuando un bebito nace, ay, hizo todo verde, eso es normal. No le hace daño. Es producto de sus vías biliares que elaboran inicialmente este proceso. Bien, pero cuando mayor eliminación de meconio hay, pues el líquido amniótico se tiñe más oscuro. Inicialmente puede ser amarillo, puede ser más oscuro. Y mientras más oscuro sea, eso significa que el bebito está sufriendo mucho más. Entonces, y eso se produce cuando ha avanzado la gestación más de 3 semanas. Es por eso que cuando llegamos a las 40 semanas,
Se puede esperar un nacimiento espontáneo todavía hasta las 42 semanas. Pasadas las 42 semanas ya no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se actúa? Se induce el parto. ¿Qué cosa es inducción del parto? Es estimular al útero para que empiece a tener contracciones. Si el útero no responde, a pesar de tener una serie de inducciones, entonces la indicación es cesar. Porque el útero no responde, ¿no? Pero generalmente responde a la primera o segunda inducción. Bien. Entonces puede haber lanugo, ausencia del lanugo, ausencia del fermen, las uñas se hacen más largas, como ya es. Pero aumenta ¿qué cosa? La mortalidad. La mortalidad del producto, porque recuerden que el bebito deglute líquido amniótico. Entonces, por lo tanto, si está haciendo heces, eso lo va a ir deglutiendo cada vez más. Yo he tenido la oportunidad de atender un parto con un líquido amniótico espeso, como si fuera, ¿alguna vez han visto la arveja, el puré de arvejas cuando uno cocina arvejitas? Así de espeso cuando eso es como el agua. El bebito lógicamente que estaba muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido sufrimiento fetal. Vean ustedes lo que hace el bebito. ¿Cómo ustedes nunca han visto un video de sufrimiento fetal? ¿O han leído? ¿Qué pasa cuando hay sufrimiento fetal? Eso quiere decir que el bebito no está oxigenado bien. No le está llegando adecuadamente los nutrientes ni el oxígeno. ¿Cómo contrarresta este bebito? Porque tiene acciones que va a realizar él para contrarrestar esta falta de oxígeno. ¿Qué es lo que hace? Empieza a acelerar su latido cardíaco. Si acelera su corazoncito, eso quiere decir que con mayor rapidez va a llegar sangre. Entonces, su frecuencia cardíaca del bebito empieza a aumentar. Pero si esto no le llega a los nutrientes, lo que el bebito hace, empieza a descender su latido. De haber aumentado el latido cardíaco, empieza su descenso. Empieza su descenso hasta que se muere. Si esto no se remedia, este latido cardíaco, o sea, la persona no se da cuenta, los médicos no se dan cuenta y no hay una atención inmediata a este aumento del latido cardíaco, pues el bebito termina por morir. Pero si uno se da cuenta, actúa, ya sea evaluando esto o estimulando el parto o llevando la cesárea para evitar ese sufrimiento y muerte del producto. Entonces el bebito empieza su agonía, así se le llama. Empieza a agonizar hasta que muere. Entonces imagínense este líquido espeso que yo le dije cuando salió ese como un puré y el bebito totalmente muerto. Varios días ya. Entonces eso hay que evitarlo, no se puede evitar. Y esa coloración ahí que nos muestra esta imagen es porque el bebito ha estado en sufrimiento. Factores que influyen en el crecimiento que les dije, pues las drogas, el tabaco, el alcohol. Hay algunos eventos maternos como la desnutrición, drogas también sociales. Debemos vigilar, ¿no?, la valoración del fetito. Debemos que estar vigilantes al estado del fetito. Hay muchas técnicas para valorar, ¿no?, el estado fetal. La perinatología es la ciencia que se encarga de evaluar esto. Por ejemplo, técnicas como la amniocentesis. ¿En qué consiste esta técnica? Es extraer un poco de líquido amniótico y evaluarlo. ¿Cuándo se hace? No en todas las mujeres. Se hace en aquellas mujeres en las cuales tienen un historial genético en la familia, por ejemplo, tienen nacimientos con síndromes y está esperando su bebé, se le debe hacer una prueba para ver si es que su bebé también viene con anomalías cromosómicas. ¿Qué se valora en la amniocentesis? En la prueba esta se valoran unas proteínas que produce el feto que se llaman alfa-fetoproteínas. El hígado del fetito, el saco vitelino, elaboran estas proteínas. Cuando hay menos proteínas o cuando hay muchas proteínas, nos indica que pueden haber anomalías, ¿no?, relacionadas a defectos del tubo neural, anomalías del sistema nervioso o defectos del tubo digestivo como gastrosquisis o también onfalosis. Se pueden hacer estudios espectrofotométricos para valorar incompatibilidad sanguínea del feto y la madre. Se pueden hacer biopsia de las vellosidades placentarias
para también detectar anomalías cromosómicas. Se pueden hacer cultivos, se pueden hacer transfusiones intraútero, se pueden obtener muestras del cordón umbilical. La ecografía y la tomografía es lo que generalmente se hace, la ecografía, y sobre todo, en la vigilancia fetal que se hace cada vez a la madre cuando acude a sus controles. Ustedes que van a ir a sus serums, porque van a ir a la zona altoandina, no se van a quedar acá en la ciudad, van a ir a la altura, a lugares donde van a actuar ustedes solos, y va a venir una gestante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que evaluar? Los latidos fetales. El latido fetal nos indica cómo va el fetito, si está bien o está mal. Les dije que cuando hay taquicardia, algo está sucediendo. Cuando hay bradicardia, eso quiere decir que tus latidos están bajando y también algo debe estar sucediendo. Y eso es una consecuencia de haber elevado el latido cardíaco y luego empezar a disminuir. Hay que actuar. Para eso se evalúa la frecuencia cardíaca fetal. Para evitar qué cosa, el sufrimiento fetal. Si tienen a la mano un tomógrafo, hacer una tomografía para ver el estado que hay en el interior. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta para ver el estado del fetito. Y esas son imágenes de las ecografías hoy en día. Y ya no son planas como antes se hacía, sino son tridimensionales para ver todos los estados en los cuales puede estar el fetito. Se determina el sexo, cuando bosteza, cuando abre los ojitos, cuando sonríe, cuando se chupa el dedo, cuando duerme. Todos estos estados se pueden ver, ¿no? Y ustedes ahí cuando sonríe, están viendo una foto de un fetito y miren su imagen ecográfica y posterior al nacimiento. ¿Qué queremos ver? Queremos ver la cesárea, ¿no? No les pongo el parto vaginal porque el niño echa los buses y los chicos se escandalizaron. ¿Por qué no quieren? Saludos, pues. Claro, sí, vas a ver. Por ejemplo, esta parte del feto, en la alma se muere más. Sí, se muere más. ¿Es así? Sí, es así.
Pero has puesto un punto, me parece. Al lado de la C hay un punto. Bórralo, no es con punto. La cabeza está para pensar. A ver, chicos, siéntense, por favor. Siéntense. Tú tienes que sacarme, yo tengo a mi Elenita que me va a pensar mil cosas. ¿Quién es Elena? Con la que yo estaba en Cebu, en Nueva York. Ariana. Ariana. Escuché a Elenita. Sí. Esto es, a ver, vamos a mirar un video. Este es el nacimiento de una cesárea. Pero acá en este caso, a diferencia de cómo son las cesáreas normalmente, está saliendo todo el saco amniótico, todo, ¿no? Este nacimiento yo me llamó la atención porque generalmente no ocurre así. Cuando se hace una cesárea, se hace una incisión en el bajo abdomen sobre el pubis en sentido horizontal y se ingresa hacia el útero y se hace corte en la pared uterina y se extrae el bebito que sale, ¿no? Pero en este caso, este nacimiento nos lleva a ver todo el saco amniótico, o sea que cuando nace el bebito, nace en el interior de su saco amniótico y todavía está en el interior. Ni siquiera se da cuenta que ha nacido, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da cuenta? Cuando rompen el saco amniótico e ingresan para sacarlo. Todavía sigue dormido, pero cuando hacen el corte del cordón umbilical, de ahí recién se puede dar cuenta él de que ha nacido, en realidad, ¿no? Vamos a ver si nos permite ver. No sé si tiene Sí, tiene audio. Sí, tiene sonido, ¿no? Acá. Bueno, no sé, no se escucha, creo. A ver, por favor, vean. Si no se escucha ya. Miren, todo eso es el dedito en la parte baja. Está su cabecita, esta cabeza está todo el saco amniótico, ¿no? Está en el interior, está con el líquido amniótico, es un parto por cesárea. Está tocando el doctor la membrana amniótica amniocoriónica. La placenta debe estar acá con la parte baja, la placenta. Es la cabecita, ¿no? Todavía está envuelta. Tiene sonido, pero ahorita no nos escucha nosotros. Miren la placenta aquí, la parte de... Y lo que van a hacer es abrir, ahí abren el saco amniótico. Y ahí está, esa es la actitud que él tiene, ¿no? Mira, ahí está. Abre, saca la membrana amniocoriónica, absorben el líquido. Todavía no llora, ¿eh? No está llorando. Todavía no se da cuenta que ha nacido. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Es cortar el cordón umbilical. Cuando lo cortan, el doctor lo va a tocar y lo toca y hasta que deja de latir, ¿no? Lo toca y espera que termine el latido del cordón umbilical y una vez que termine el latido recién hace el corte. Ya no late, dice, y hace le coloca un clip. Antes se hacía amarre, ¿no? Ahora se coloca un clip y se hace el corte. Todavía no está llorando ahí, no vuelve a llorar. Y ahí comienza ya, ahí ya comienza su llanto, ¿no? Y se le lleva para la atención. Y ahí sale. Esa es una cesárea y la placenta. Entonces, bueno, eso me lo llevo a eso. Ahora, un ratito, por favor, les voy a colocar otro video. Un ratito. Pero sí, quiero que tomen asiento y estén bien atentos a este video que me dijeron que no. Este video es importante. Es un video de la Universidad de Nevada. A ver, escuchen.